Hola amigos, buenos días. Aunque no es un tema muy frecuente, sí que de vez en cuando vemos o recibimos llamadas de personas que nos comunican que vayamos urgentemente a su casa porque su perro se le está saliendo el ano. Esto es la expresión más habitual. Pues nada, en este vídeo os voy a contar en qué consiste esta enfermedad, que no es más que el prolapso rectal del perro. Lógicamente, cuando alguien nos llama comunicándonos que su perro ha tenido un prolapso rectal, pues imaginaros el estado de alarma que tiene esa persona. Lógico y normal, porque no sabe exactamente qué es lo que es, si es muy grave o no es muy grave y si el perro está sufriendo mucho o poco. Básicamente, para que lo entendáis, el prolapso rectal no es más que el efecto que tiene eh, el tener un estreñimiento brutal. Cuando el perro tiene muchísimo estreñimiento, digamos que ese cecolito o ese zurullo, para que nos entendamos todos en castellano, ese zurullo hace tanta fuerza que arrastra, que saca parte de la mucosa hacia el exterior, hace protusión. Esa protusión hace que se salga evidentemente la caca, aunque se verá sucio, pero veremos cómo cuelga digamos, por el esfínter. Además, el esfínter presiona, con lo cual esto sí que es más grave. Pues vemos como una morcilla de color rojo intenso que le cuelga por el ano. Pues imaginaros a la señora y el señor que ve eso, pues nada, piensa que es obra del exorcista, ¿no? De la niña del exorcista. Y no tiene nada que ver, es un problema relativamente que hay que intervenirlo rápido, porque quieras que no, el problema está en que el esfínter anal está presionando a esa mucosa y se puede producir una isquemia, una falta de riego, con lo cual hay que volver a meter hacia adentro el intestino y hacer una sutura en bolsa de tabaco. Es muy sencillo, vais pasando el hilo, que os queden dos cabos y luego estiréis de los dos cabos y le hacéis lo que en veterinaria se llama un culete nuevo. Fuera de bromas, es un chiste de veterinarios. Simplemente se trata de que metáis el intestino otra vez hacia adentro. Eso lo tiene que hacer lógicamente un veterinario, no vosotros. Meterlo, estirar con esa sutura y que nos quede dentro. Lógicamente hay que limpiar con suero fisiológico, hay que lavarlo bien, desinfectarlo con digluconato de clorhexidina, darles antiinflamatorios, porque claro, imaginaros que todo eso está muy inflamado y al perro le va a doler bastante. Os he comentado que el prolapso rectal se va a producir sobre todo en perros con estreñimiento. Es también muy frecuente que se dé en perras en el momento del parto. Pues claro, la pobre está haciendo un esfuerzo brutal para sacar a sus perros y en ese momento que ella de por sí se defecan y demás, pues hace fuerza y si ya estaba un poco estreñida, pues lógicamente le va a doler y le va a hacer fuerza y va a sacar y se complica todo bastante porque tienes a los cachorros. Tienes que muchas veces el útero tiene algún problema porque si hace tanta fuerza es que hay algún parto distócico y luego encima te encuentras con que el pobre animal ha hecho tanta fuerza que se le ha salido el culo por detrás. Con lo cual, imaginaros, eso es la tormenta perfecta que digo yo, ¿no? Sin embargo, este cuadro que os he contado de prolapso rectal es, digamos, el más aparatoso y el más, digamos, por decirlo de alguna manera, escandaloso. Es más frecuente cuando el prolapso solamente afecta a un poquito de la mucosa, que se le llama el prolapso mucoso. Ahí sí que veréis, pues como que por el ano se le sale como si fuera un donut, como una rosquilleta, y está tremendamente roja, pero no es tan grande como os he comentado en los casos al principio. Esto, digamos, este prolapso mucoso, pues ya es mucho más sencillo, porque con meterlo hacia adentro muchas veces y dejarlo reposar al perro y demás, sin darle de comer un día, pues posible, y una dieta muy líquida, lógicamente, pues que quizás no sea necesario ni suturar. En el anterior, en el tratamiento y ya pasamos al tratamiento, el tratamiento del prolapso mucoso y tanto del prolapso rectal ya completo, pues es un tratamiento que requiere, como os podéis imaginar, de una cirugía. Una cirugía que en el caso del mucoso, como os acabo de decir, es mucho más sencilla y en el caso del prolapso completo, pues ya es
es un problema más complicado. Si tenéis, por ejemplo, en casa tenéis cerdos o vivís en el campo y habéis visto parir vacas, en las vacas y en los cerdos, en las cerdas sobre todo, es, vamos, frecuentísimo, frecuentísimo. ¿Y qué se puede hacer? Pues vosotros qué podéis hacer? Pues podéis hacer mucho, la verdad se puede hacer mucho. Si ya un perro, claro, no tomas la medida hasta que no has visto una vez el problema, pero una vez que lo ves, para evitar que se produzca, es muy importante dar una dieta rica en fibra, una dieta que sea astringente, una dieta que evite la formación de cecolitos. Por lo tanto, pues vamos a quitar de la alimentación, pues lógicamente los huesos, que ya no sabéis que no nos gustan, pero sobre todo introducir pues zanahoria, que os puse por aquí un vídeo hablando de los beneficios de la zanahoria y ya os comentaba que no solamente para la boca, sino para el tránsito digestivo era muy bueno. El brócoli, también os puse un vídeo sobre el brócoli, es decir, hay un montón de alimentos que tienen mucha fibra, que se pueden mezclar, ya sea con el propio alimento que vosotros lo hacéis, o con el pienso o la croqueta que le compréis, no cuesta nada.